Entonces, ¿recuerdan? Desde hace 15 días hemos venido hablando sobre quién es el que revela la identidad o el carácter de Dios. Dios, Nikuslach, Kerikabimpe, Jupari, la Juncan semana, y tocamos un punto la semana pasada, no sé si se acuerdan, hermanos. Hablamos acerca del nombre Jehová, qué significa Jehová, y lo enlazamos con lo que dice el apóstol Juan en su evangelio acerca de Jesús, acerca cuando Jesús dijo yo soy. Entonces, a raíz de eso, pues vamos a ir, yo he venido estudiando las escrituras un poco, y quiero llevarlos en esta hora de la noche para que ustedes también puedan cimentar un poco más la fe que ya tienen. Entonces, vamos a empezar en esta hora de la noche hablando una vez más acerca de los nombres de Dios que se cumplen en Jesús. Oigan esto, pues, los nombres de Dios que se cumplen en Jesús. De Rubi Ángel Dios, y Yoshkan, Antiguo Testamento, que Nukut Parukaslen de Jesús, Rikit Nukut Parukaslen de Jesús. ¿Ya? Ese es lo que vamos a tratar en esta hora. Bueno, para empezar entonces puedo decir, en nuestra cultura, en nuestra nación de Guatemala, cuando nosotros le ponemos el nombre a alguien, muchas veces no significa nada el nombre que le ponemos, más porque nos gustó, ¿ya? Nos gustó un nombre y nosotros le ponemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, algún nombre de algún futbolista de moda. Ajá, ahorita hoy en día ya hay muchos niños que se llaman Ronaldo, ¿ya? Ronaldo tienen 14, 15 años, pero ¿por qué se llaman así? Por el jugador de hace 15 años que estaba en eminencia, que estaba jugando y era la novedad. Seguramente entre unos 15 años se van a escuchar a otros llamados tal vez Messi, Hazard, qué sé yo, algún futbolista famoso. O sea, los papás, porque lo que escuchan, lo que miran, le ponen el nombre a sus hijos. O tal vez algún papá que creció viendo caricaturas le va a poner a su hijo Goku. ¿Ya? Y pareciera mentira esto. Pareciera mentira eso, pero hay nombres así, Goku. Ahí en el Registro Nacional de las Personas de Guatemala hay nombres meros raros. Hay nombre de Goku, hasta nombres de carro hay. Pero un futbolista, un cantante, cantante de mono, ahorita los niños se llaman Maluma. Sí, porque el papá le gusta ese cantante, le pone eso a su hijo. O sea, los nombres en nuestra cultura no valen nada, pues, o sea, no tienen ningún significado más que un puro gusto que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero y aún nosotros, hermano, nosotros algunos nos salvamos del almanacazo de los papás. Los papás antes no sabían qué ponerle a sus hijos, sino que simplemente iban a los almanaques de antes y miraban, vaya que en la fecha que yo nacía, decía Gregorio, decía el almanaque. Faltó poquito para que me pusieran Gregorio a mí, mi papá. Faltó poquito. No tengo nada contra los que se llaman Goyo, tienen bonito nombre, ¿no? Bonito nombre, Goyo, a mí me gusta ese nombre, Goyo. Pero imagínense, hermano, así hemos venido, ¿va? Algunos se llaman, hay algunos nombres todos raros, pues, Telesforo, no, hay nombres así, todos
para no ofender a nadie que tal vez vaya a ver este video, y no podemos decir nombres, ¿verdad? Pero hay algunos que es puros almanaques, ¿sí o no? Hay algunos de aquí que puros almanaques tienen en su nombre, pues. Pero gracias a Dios que los que ya nacieron en el Evangelio ya les pusieron Jesús, Aarón, Baudilio, Josué, Andrés, Felipe, ¿ya? Benjamín, ya tienen bonitos nombres, ya son nombres bíblicos, pero aún así no saben qué significan esos nombres. Entonces vamos a ir, en nuestra cultura pues el nombre no significa casi nada, pero en la cultura hebrea, hermano, la cultura hebrea, los nombres eran muy importantes, ¿sí? Muy importantes eran los nombres. Por ejemplo, en el capítulo 1, 21 de Mateo, no abran su Biblia todavía porque ya lo hablamos. En el 1, 21 de Mateo, la semana pasada decíamos, cuando Jesús nació, vino el ángel a María, ¿y qué fue lo que le dijo? Le pondrás por nombre Jesús. ¿Pero qué significa Jesús? ¿Ya? Salvador. Porque dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vale. Eso es algo maravilloso. Solo vemos en el nombre de Jesús que tiene un significado muy profundo, ¿va? La palabra Jesús significa Salvador. Pero ¿quién es el que le puso el nombre? Fue Dios mismo. Jesús se va a llamar porque es el Salvador. Entonces, así podemos decir con otros personajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos hablar de Bernabé. Dice que el nombre Bernabé significa padre de consolación. O sea, Bernabé era alguien que consolaba. O sea, no le pusieron el nombre por gusto, pues. A eso vamos. Era alguien que consolaba. Cuando Pablo estaba pasando problemas de su transición entre el cristianismo, del fariseo al cristianismo, el que se acercó a él fue Bernabé el que presentó a Pablo ante los hermanos, a los líderes de la iglesia en aquella época, porque a Pablo no lo querían, pero Bernabé, como era el hijo de consolación, vino y presentó. Y lo mismo hizo con Juan Marcos. En uno de los viajes, Pablo se disgustó con Juan Marcos porque no cumplió con la tarea que ellos habían iniciado. Se quedó Juan Marcos, pero después dijo, Juan Marcos fue llevado otra vez a Pablo, y me imagino que Bernabé tuvo mucho que ver ahí también. O sea, el nombre significaba algo muy profundo y se les decía a los hombres o a las mujeres, y tenían un significado en la cultura hebrea. O sea, todos los nombres de Dios, todos los nombres de Jesús tienen un significado. Y entonces, como estamos hablando, hermano, de que Jesús revela al Padre o revela a Dios mismo, queremos en esta hora pues también hablar sobre los nombres, los diferentes nombres que nosotros hemos escuchado, tal vez hasta hemos visto en tiendas, ¿verdad? ¿Cuántas veces ustedes han pasado por algún lugar y han visto esta frase, Jehová Jireh, o Jehová Shalom, Jehová Rafa, Jehová Tirnekenu, algo así? Vaya, todos estos nombres tienen significado, pero lamentablemente hoy la iglesia no da un significado a estos nombres. Pero hoy nosotros vamos a tomar estos nombres con que fueron llamados el Señor en el Antiguo Testamento, se cumplen en Jesús. Amén. Ya dimos un adelanto de eso la semana pasada, pero vamos a iniciar otra vez, como que si no, porque ya se les quedó, solo les voy a hacer un pequeño
recordatorio. Dice la palabra Jehová. Si usted abre una Biblia, una versión 60, va a encontrar ese nombre traducido al español como Jehová. Pero Jehová solo es una traducción de la palabra hebrea. Ni los judíos podían mencionar ese nombre, era tan sagrado el nombre con que se describió Dios a Moisés en la zarza, que los judíos prefirieron decirle otro nombre al Señor y llamar Adonai al Señor y no decirle Jehová o Yahvé. Adonai significa Señor. ¿Oyeron? O sea, les conté, ¿verdad? Que cuando Dios empezó a revelarse a Moisés, empezó a darse a conocer a Moisés, cuando llegó Moisés delante de Dios, le dijo Dios que tenía que cumplir con una misión. Y la misión de Moisés era liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Amén. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Ustedes han leído Éxodo, han visto los 10 mandamientos y han visto, bueno, tiene mucho contexto, no hay problema. Pero luego, cuando Moisés dijo, está bien Señor, voy, está bien voy, pero le quedaba una pequeña duda a Moisés. Voy a decir quién me manda? ¿Quién me manda? Porque voy a liberar a un pueblo, pero voy a tener que ir en nombre de alguien. Entonces, ¿qué diré yo para decir quién es el que me manda? Entonces Dios le dice, yo soy el que soy. ¿Ya? Así se muestra el Señor. Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Pero eso no nos dice mucho a nosotros, ¿verdad? Pero quiero decirles que este nombre Jehová o Yahvé, como ha sido traducido en las versiones en español, significa el eterno o el que existe en sí mismo. Eso es, yo soy el que soy y no hay nadie fuera de mí, le dijo a Jeremías y a los otros profetas. Yo soy el que soy y no hay Dios fuera de mí, le dijo Isaías. O sea, eso es lo que significa Jehová, el eterno, el que existe en sí mismo, que no depende de nadie para existir. Ahora nosotros no somos Jehová, ni Jehová Junior, como lo dijo un predicador por ahí, loco. No, nosotros dependemos totalmente de Dios. Pero Dios no depende para nada de nosotros. Él sigue siendo Dios. Si nosotros muriéramos hoy, Él sigue siendo Dios. Él si cualquier oreja mutajunchik ni en un alabarria jafja hashkisu ichtri. Dios tiene millones de seres que lo pueden alabar y adorar. Amén. Toda la creación alaba a Jehová. Toda la creación. Por eso el salmista dice, todo lo que respire alaba a Jehová. O sea, Él sigue siendo Dios. Estemos nosotros o no estemos, Dios. Por eso es que Él es Jehová. Él es el que existe por sí mismo. Amén. Ese es el primer nombre con que se identifica cuando dijo, yo soy el que soy. Interesantemente, Jesús en el Evangelio de Juan utiliza esa frase, yo soy. ¿Ya? Lo hablábamos las semanas anteriores, decía Jesús 8 veces en el Evangelio de Juan, lo utiliza. Y para dar un poquito, nos vamos a ir rápido porque no vamos a abrir todavía la Biblia, porque solo es un pequeño repaso lo que estoy dando. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. Ahí está el primer yo soy. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Juan 8:58 le dice a los fariseos, antes de que Abraham existiera, yo soy. O sea, Él se está dando a conocer como Dios. Yo soy la puerta. Juan 10:9.
Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, y yo soy la vid verdadera. Juan 15. Vale. Ahí están de esas palabras, yo soy, ahí nos muestra que Él es Dios. Y eso yo soy es igual que Jehová del Antiguo Testamento. Si pudiéramos decir Jehová el pan de vida, o pudiéramos, es una forma correcta de decir Jesús. Jesús es Jehová el pan de vida. Jehová la luz del mundo. Jehová el que existía antes de Abraham. Jehová la puerta, Jehová el buen pastor, Jehová la resurrección y la vida, Jehová el camino, la verdad y la vida, y la vida verdadera es Jehová. ¿Por qué? Porque Él es Dios también. Amén. Por eso es que Jesús no se limitó a decir, mi Padre es el gran yo soy y yo no soy el gran yo soy. No, Él también dijo, yo soy, porque nosotros creemos en un solo Dios manifestado en tres personas. Amén. Muy bien, vamos pues. La semana pasada estábamos viendo algunas cuestiones sobre la cuestión de Jehová Jireh. ¿Cómo hemos nosotros tergiversado ese concepto de Jehová Jireh? Cuando no tenemos, no estoy hablando solamente de nosotros, sino estoy hablando a nivel general. La iglesia dice, cuando hay una escasez económica, decimos Jehová Jireh, Jehová proveerá. Rápido decimos eso. Pero en el contexto bíblico no está hablando de que Jehová es el que da, el que va a dar dinero, el que te va a dar salud, el que te va a prosperar, Eso lo usa mucho la teología de la prosperidad para sacarle dinero a la gente, pero el concepto está mal utilizado. Entonces, hablábamos la semana pasada que cuando por primera vez se utilizó esa frase Jehová Jireh, la encontramos en la boca del mismo patriarca Abraham. Así que ahorita sí nos vamos a la Biblia, al Génesis 22:8. Por favor, vamos a ir viendo algunos aspectos muy importantes e interesantes en esta hora de la noche. Génesis 22:8. Tengo aquí en mis manos la versión internacional. Gloria a Dios. Lo vamos a leer desde el versículo 22 al 8. ¿Qué les parece? Así le vamos a dar un poquito de contexto a la palabra para que nos ideemos en qué escena está. 22:1 al 8. Lo voy a leer, solo escuchen, por favor. Escuchen, porque yo estoy usando la versión internacional y ustedes van a sentirse un poquito diferente si tienen una Dios habla hoy o si tienen una Reina Valera. Oigan esto. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto. Y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos.
junto a ustedes. Versículo 6, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre. Dime, hijo mío, le dijo Abraham. Isaac le dijo: aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?, preguntó Isaac. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Y cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Jehová, a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre Jehová Jireh, o el Señor proveerá. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte que provee el Señor. Imagínense, qué historia más bonita, ¿no? La historia de fe de Abraham. Al monte, a la región, dice, de Moria. No es Moría, es Moria. Moria se llama el lugar. ¿Y saben dónde queda Moria, hermano? ¿Ah? Estamos hablando de un contexto muy antes de que se construyera la ciudad de Jerusalén, ahí. Fíjense que Moria, la región de Moria, es la misma región de Judea, exactamente en las montañas donde mucho tiempo después Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Sí? En una montaña de la región de Moria murió nuestro Salvador mucho tiempo después. ¿Sí? O sea, esa palabra tenía un significado. No se quedó ahí nada más porque Dios quiso dejar la historia, no. Estamos viendo que Jesús es Jehová Jireh, ¿sí? ¿Por qué es Jehová Jireh? O en Jesús se cumple ese nombre Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero que murió por nuestros pecados. En la historia miramos que Isaac fue llevado, pero Dios no iba a permitir que Isaac muriera, porque en realidad Isaac no es Cristo. Hasta cierto punto es una figura de Cristo Isaac, pero en el sentido de su muerte no es. Si pudiéramos hablar de alguien ahí como tipo de Cristo ahí, es el carnero que estaba enredado con sus cachitos en ese monte. Ese es Cristo. Que Dios lo proveyó para que no muriera ¿quién? Para que no muriera Isaac, el pequeñito, aquel que dijo que lo iban a ofrecer como un sacrificio a Dios. Para que no muriera él, Dios proveyó un cordero. De lo mismo, de la misma forma de nosotros, hermano. ¿Sí? Es la misma forma de nosotros. Es lo mismo que nosotros. Nosotros somos los que merecemos morir.
Nosotros merecemos morir por nuestros pecados, pero hubo alguien que mandó un cordero por nosotros para que muriera por nosotros. ¿Será cierto, hermano Héctor? Claro que sí, vamos a unos pasajes del Nuevo Testamento, ¿sí? Primera de Pedro, ya lo leímos la semana pasada, pero es bueno volverlo a leer. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro, estamos casi hasta el final, hermano. Un poquito antes del Apocalipsis, ¿sí? Saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió de antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo de que su fe y su esperanza están puestas en Dios. ¿Qué dice aquí de Cristo, hermano? La Biblia dice acá, ¿qué es lo que más valora la gente hoy en día? Dinero. ¿Qué es lo que pide cuando... Es algo feo hablar de esto, ¿eh? Pero ¿qué piden los secuestradores cuando secuestran a alguien importante? Dinero. Joyas, diamantes, oro, plata, ¿sí? Esa es la idea acá. Cosas perecederas. La palabra perecedero quiere decir diquis. Dice que aunque sea un metal precioso, si usted no lo cuida, ustedes que tienen sus anillos de boda, solo ganas ahí y todo, lo ponen ahí en su mano. ¿Qué tienen que hacerlo para sacarle, pulirlo? Tienen que limpiarlo para que esté brillante. Ese metal, si no se limpia, se oxida, se enmohece, es algo perecedero. Pero dice la Biblia que nosotros, Dios a la hora de comprarlo a usted, ¿sí, mi hermano? Para que usted viniera a formar parte de la iglesia de Cristo, para que usted saliera de las manos de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y trasladar al reino de su amado Hijo, como lo decíamos la semana pasada. Hubo necesidad, hermano, de ofrecer un sacrificio. Y ese sacrificio es mucho más que el oro y la plata, todo el oro y la plata del mundo entero. Ni siquiera se compara en nada eso, porque la sangre de Jesucristo es invaluable, es muy preciosa, es muy cara, que nosotros no podemos ponerle un precio con oro o con plata. Y el testimonio del apóstol Pedro dice que nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, que se entregó como un cordero sin mancha. Jehová Jireh. Si Él no hubiera provisto a Jesucristo para que nosotros, hermano, pudiéramos salvarnos hasta el día de hoy, nosotros pudiéramos alabar, cantar a Dios y todo, pero nosotros no podríamos alcanzar la salvación, ¿no? Mangostiqueta cayon chicabesta ni caij ni quilrica salvación ni quilrica Dios. Si shatari Dios manta shutekpe manta shuyaperi viajar Jesucristo chaque chishuken acher un carnej shusugri lukiket pakacheshet los ajaqire manta los colotarnej. Pero irutzigri Dios noij queri Dios shutek peri lukajor y acher un carnej suj
Lirukike chuechija. Y likini que dijo en hermano. Likini que dijo en shuyari kolotajikro. Amén. Nos trajo salvación el Señor. Nos trajo, eso es algo maravilloso, hermano, maravilloso. Y ese es el contexto de Jehová Jireh. Jesús es Jehová Jireh, el Cordero que Dios propuso para nuestra salvación. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde, hermano. De verdad, entendamos esto. Pedro no se dijo que, por mí van a ser salvos ustedes, o ni el mismo apóstol Pablo. Al contrario, ellos dan testimonio de ese Cordero que vino del cielo. Imagínense también Juan el Bautista, en el capítulo 1, versículo 29 de Juan, lo voy a leer yo acá, solo pónganme atención, ustedes lo van una vez más, lo van a revisar, pero en su casa. Juan 1, 29, lo voy a leer acá, ¿sí? No es que no quiero que abran la Biblia, yo quiero que abran la Biblia, pero muchas veces y nos cuesta encontrarlo y todo, entonces mejor apúntenlo y ahí en su casa, usted más tranquilo lo va a abrir. Oigan lo que dice el versículo 29. Dice acá, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y él dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Y Pablo dice a los Corintios que Jesucristo es el Cordero de nuestra Pascua. O sea, esta es otra figura, pero siempre habla del mismo Cordero. Cuando los israelitas estaban saliendo de la tierra de Egipto, ¿ustedes se acuerdan de las plagas? Una de las últimas plagas fue que Dios iba a matar a todo primogénito en la tierra de Egipto. Dios le dijo a los israelitas, ustedes maten un cordero y esa sangre lo ponen en la puerta, en las ventanas, y cuando pase, porque no fue el ángel el que pasó, sino que fue Dios mismo el que pasó. Ahí también hay mucha confusión, porque dicen, el ángel pasó a matar, no, fue Dios mismo el que pasó ahí a tomar las vidas. Pero él tenía un plan ahí, no, él no es malo, él es un plan, otro día vamos a platicar de eso. Pero él respetó todos los lugares que tenían la sangre de Cristo. ¿Sí? Todo. No gente a pe kilom y kiki. Cogen cachoches israelitas, shkikir, shkimer, kiki, chiri, puerta, chiri, ventana, hachiri, mashoktari kamik, pakikas lengua israelita. Pero todos los lugares donde no había sangre, esa noche murieron los primeros hijos. Esa es otra enseñanza. Nosotros necesitamos la sangre del Cordero para poder vivir, para que la justicia de Dios, el juicio de Dios no caiga sobre nosotros. Nosotros necesitamos el Cordero de Dios, el que quita el pecado. ¿Cómo quitó el pecado? A través de ese sacrificio que él hizo. Jehová Jireh, Jehová no quiso que tú murieras, no quiso que tú murieras en tus delitos y pecados. Él dejó y permitió que viniera Jesucristo y muriera y que su sangre nos comprara a nosotros. Eso lo dice Pedro. A eso se refiere Jehová Jireh. No vaya a estar diciendo, Jehová Jireh, no ese es el contexto, ¿no? Yo sé que Dios puede proveerles a ustedes, ¿verdad? Pero ese contexto no es
Cuando nosotros pensemos en Jehová Jireh, pensemos que Dios nos mandó a Jesús para morir por nuestros pecados. Amén. Amén. Siguiente palabra, dice, Jehová es tu sanador. Éxodo 15:26. Por favor. Es la primera vez que escuchamos esta palabra como Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Miren esta palabra preciosa. Lo voy a leer desde el versículo 22 hasta el 27. Aquí los israelitas ya estaban en el desierto, ya habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto, pero como ustedes saben, nosotros, la naturaleza humana del ser humano, pues obviamente, valga la redundancia ahí, la naturaleza de nosotros los seres humanos, hermanos, es que nos desesperamos fácilmente. Y en la historia está esto, vamos a leer, dice, versículo 22 al 27, dice, Moisés ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur, y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llamaba así porque sus aguas eran amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta, y les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Así dice la versión internacional. La versión de ustedes dicen, yo soy el Señor Jehová Rafa. ¿Lo dice así en las versiones de ustedes? Pero en las versiones, ahorita ya esa es la versión contemporánea la que tenemos, ¿verdad? Ah, no, la Reina Valera, no. Pero entonces ya quitaron ese nombre Rafa, porque hay unas versiones que dicen, yo soy Jehová Rafa. Pero Jehová Rafa significa Jehová tu sanador. Harigindi, yo soy. Harigindi, di Cachogrizam Abichin. Di Docomam Abichin. Ese es el Señor que tenemos. ¿Ya? Pero una de las claves que Dios le dio a Moisés, le dijo, bueno, si cumple mi palabra, esta es una clave, hermano, por favor, pongamos atención a esta palabra. ¿Usted quiere tener buena salud? ¿Quiere recuperar su salud? Amén. Oiga esto. Si oyeres atentamente mi voz, oiga, lo voy a leer otra vez. No lo digo yo, no lo dice Héctor, es la palabra de Jehová. Oigan eso. Dice pues, oigan el verso 26. Yo les digo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les va a devolver la salud. Muchas veces entonces, producto de nuestras enfermedades, es porque nosotros no estamos a cuentas con el Señor. Amén. Sencillamente, pan para su matate, yo lo voy a agarrar para mí también. ¿Sí? Ay, qué callado, ay, tantas cosas. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros empezamos a practicar la palabra, Dios va a quitar las enfermedades de nosotros. Amén. Bueno,
Pero estamos viendo cómo se cumple Jehová Rafa en Jesús. ¿Cómo se cumple? ¿Cómo se cumple? Ahorita vamos a Mateo 8, capítulo 8, versículos 16 y 17. Cuando yo miraba esto, hermano, me admiraba cómo es que estos nombres del Antiguo Testamento se conjugan perfectamente en la persona de Jesús. Mateo 8, 16 y 17. Lo leo acá. Dice, voy a leer desde el 14. Dice acá, cuando Jesús entró en casa de Pedro era uno de sus discípulos, vio a la suegra de Pedro en la cama con fiebre. Pedro le tocó la mano y la fiebre se le quitó. ¿Quién tiene ese poder, hermano? Usted puede llamar al pastor, puede llamar al diácono, puede llamar al anciano. Ore, venga a orar un poco por mi hijo porque tiene fiebre. Y nosotros vamos a orar, posiblemente lo que vamos a hacer es aumentarle la fiebre porque todos amontonados ahí, ¿verdad? No estoy diciendo que no haya ministros que pueden y tienen ese don, ese talento, pero imagínense Jehová Rafa que estaba ahí. Jehová Rafa, Jehová el sanador estaba. Entró a la casa de Pedro y ¿qué hizo Jesús? Coca me un doctor quería cachajín kami esmita Guatemala. Chenga lo tanto un bajas quise ashon. Mamet. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Solo Jehová Rafa puede sanar inmediatamente cualquier enfermedad. ¿Sí? Jesús tocó a la mujer. Y otra mujer, cuando iba a la casa de Jairo, dice que en eso iba una mujer que llevaba, ¿cuántos años llevaba esa mujer de tener el flujo de sangre? Llevaba mucho tiempo, algunos creo que 38 años decían. Mucho tiempo, hermano. No, pero la idea es que tenía mucho tiempo y dice el testimonio de la Biblia que esta mujer había gastado todo su dinero en médicos. Y yo he visto también gente así acá en Xenacó, pobrecitos, que están ahí batallando con la enfermedad, se han quedado sin casa, se han quedado sin terrenos, se han quedado sin nada. Con tal de recobrar la salud, van con un médico, van con otro médico, van con otro médico, y los médicos solo dicen, los médicos lo que quieren es sacarle dinero. Mire, este tratamiento, mejor hagamos estos exámenes, mejor aquí, mejor allá. Y la mujer así estaba en su casa. Ya había sufrido, dice, en manos de muchos médicos. O sea, aquí ni que hay experimento, ni que ni pobre tanare. Tanakela, Tanakere, Tanahare, Hareri Uts, Natij, pues cosas que Mahum Uts, que becharé, Niki ya becharé, con tal de que estaban experimentados por la pobre mujer. Y ella estaba desesperada, pues, pero ¿qué pasó después? Se enteró que había alguien que caminaba en las tierras de Palestina, en la tierra de Judea, que sanaba a la gente literalmente, hermano. Que no necesitaba darle remedio a la gente para que sanara. Lo único que necesitaba ella era depositar su fe en él. ¿Qué le parece? Entonces el Señor iba a la casa de Jairo y de repente dice que iba la multitud a la par de él, iban sus discípulos y todo, y lo iban apretujando y todo. Imagínense, mucha gente tal vez lo agarraba al Señor así y lo iban apretujando, dice. Pero ninguno de ellos lo hacía con fe.
Pero de repente vino esta mujer, dijo, se puso atrás del Señor. Dijo, si tan solo voy a tocar el borde de su manto, quedaré sana. Imagínense eso. Era la fe que tenía en el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Sanó o no sanó la mujer? Cuando tocó. La historia dice que sanó. Bueno, el Señor dijo, no es que él no sabía. Bueno, como él era humano también. Muchacho, ¿quién me tocó? Señor, nos están apretando todo esto, están preguntando quién te tocó. Todos te vienen a tocarlo aquí. No, hay alguien que me tocó con fe. Alguien me tocó con fe. Y la mujer dice que cuando se Shinyavi Kami Achet En. Tuvo que confesarle al Señor. Señor, yo fui quien te tocó. ¿Qué le dijo el Señor? Por su fe había sido sana. O sea, ¿quién es el que sana? ¿Quién tiene el poder de sanar? ¿Sí? Y el testimonio de la Biblia también, hermano, dice en todo, en muchas partes. Lean ustedes el Evangelio. Cuando se acercaba en el Evangelio de Juan, dice que había un hombre que había nacido ciego, que le echaban la culpa a los papás. La gente le echaba la culpa a los papás. Los papás pecaron, por eso que este está así y que no se queda. Hasta los discípulos, hasta la gente que estaba cerca de Jesús. Señor, ¿qué pecó de verdad? ¿Sus papás o él? Dígame, Señor, si es él o no, o sus papás. ¿Qué le dijo el Señor? No. Este nació así, para que Dios se glorificara en él. Viene y le devuelve la vista al ciego. Algo que nunca se había visto. Había otro que había 38 años, dice, estaba paralítico. Y el Señor le dice, toma tu leche. No dice así, ¿verdad? Toma tu lecho. Yo solo estoy viendo que están ustedes ahí conmigo, ¿o no? No. Toma tu lecho y anda. ¿Quién es Jehová Rafa? ¿Quién andaba en las calles sanando sin nada? Que no necesitaba médico, no necesitaba de las cosas. ¿Sabe qué agarraba el Señor? Agarraba, en algunas ocasiones, la saliva le echaba a los ojos de la gente y sanaba. Otras veces agarraba un poquito de barro y le echaba y sanaba. Pero otras veces solo decía la palabra y sanaba. Señor, el criado del centurión, Señor, tengo un mozo. Pero solo digo la palabra y yo sé que va a sanar. Imagínense la fe del centurión. Esa es la fe que obra. Creyó en el Dios. Y ese es lo que dijo el Señor acá. Si ustedes obedecen, si ustedes creen en mi palabra, yo seré su sanador. Entonces estaba sanando el Señor. Jesús es el Jehová Rafa, el sanador. Entonces, acá dice, en este versículo que estábamos viendo, dice, le trajeron, después de que sanó a la mujer de Pedro, dice, le trajeron muchos endemoniados y con su palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades. Él es Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador. Amén. Vamos, uno más. Ustedes han oído esa frase, Jehová Shalom. Shalom. Ustedes
han visto tiendas que dice Jehová Shalom, que tortillería Shalom, tenemos tantas cosas. Pero Jehová Shalom, ¿qué significa Jehová Shalom? Shalom es una palabra hebrea que significa mi paz, ¿sí? Y cuando lo decimos Jehová Shalom, estamos diciendo Jehová es mi paz, o el que me trae paz, o el que me da paz. Amén. Se utilizó por primera vez en Jueces capítulo 6 versículo 24. Por cuestión de tiempo ya no nos vamos a ir ya a esa versión. Solo vamos a ir cómo se cumple Jehová Shalom en la persona de Jesús. Vamos a 14, 23 de Juan y 27. Juan 14, 23. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos vivienda en él. ¿Sí? Versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Quién es la única persona que puede darte paz? Jesús. ¿Pero qué es la paz? La paz es el estado que nosotros podemos llegar a gozar de que las circunstancias que nos rodean nos afecten. Es fácil que nosotros nos alteremos, hermanos. Es fácil que nosotros nos angustiemos, nos aflijamos. Rápido. Cambio de gobiernos, nos quedamos sin trabajo, no tenemos salud, no tenemos tal vez dónde vivir. Tantas cosas pueden quitarnos la paz. Pero si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él es la fuente de nuestra paz. Ese es por un lado. Él es el que puede darnos tranquilidad. Tranquilidad, ¿sí? Una tranquilidad que tal vez dice que la tranquilidad que da Dios sobrepasa todo entendimiento. Es como lo que les había hablado hace unos meses atrás cuando estábamos hablando sobre la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando llegó a Filipos, dice, a la ciudad de Filipos, entraron a una serie de conflictos con la gente que lo apedrearon, les hicieron un gran daño, hablando humanamente a ellos en su físico, y los tiraron a la cárcel allá en Filipos. Pero, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos ido? Y si no tenemos paz en el Señor. Posiblemente hasta hubiéramos blasfemado en contra de Dios. Por gusto soy el siervo del Señor, así me están tratando, por gusto estoy aquí, ¿para qué mejor me vuelvo a mi trabajo, al mundo? Mejor hago mis cosas, así no vale la pena servirle al Señor. Hubiéramos dicho tal vez, pero Pablo no. Dice que el testimonio que dan las Escrituras es que Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo cuando estaban en la cárcel? Estaban así en el cepo, tenían las manos indietadas, estaban malheridos, estaban en su físico estaban pasando momentos muy difíciles. Pero sin embargo la Biblia dice que estos hombres cantaban al Señor alabanzas, como nosotros, ¿verdad? Jonás. Imagínense ellos. Estaban cantándole al Señor, golpeados y todo. ¿Cuál era la diferencia? Tal vez los otros presos nos miraban, la shechuj, caja, se ampe golpear casi, se cape chabach, caja se rock perkin chilío, shamahash que encantase que Dios, shechuj, shamahari yawa, le dirá la gente, shamay yawa, shamahari que la. Pero ellos
Estaban contentos porque tenían a la fuente de la paz en su corazón. Las circunstancias no definían lo que ellos eran. Era Dios en su corazón. Ese es por un lado. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, en el versículo 27, ¿verdad? Yo les doy la paz. Mi paz les dejo y mi paz os doy. Yo no se las doy a ustedes como el mundo. ¿Cómo da paz el mundo? Cuando alguien está bien económicamente, pues está tranquilo. Contaban un testimonio unas veces que hubo un hombre que se mató. Y eso fue cierto. Se mató porque el banco donde tenía su dinero se vino a la quiebra. Entró en bancarrota. Shkis, mi banco. Y Nirumera Shkis quería. Y no tenía mucho, tenía como 1 millón de quetzales. Pero ese 1 millón de quetzales era la vida de este hombre, lo que le daba paz a este hombre. Y cuando ya no tenía ese dinero, él se sintió que ya no podía hacer nada en la vida y vino, agarró una pistola, se lo metió en la boca y ¡pah! Y ahí terminó su existencia. Y dejó una carta diciendo que porque el banco se había ido a la quiebra. ¿Quién le estaba dando la paz? El dinero, los bienes materiales. Esa es la paz del mundo. Pero la paz que da Cristo sobrepasa ese entendimiento, hermano. Como dice, tal vez usted está tranquilo, está pasando momentos de necesidad, pero viene a la iglesia, alaba al Señor y todo. Dios le está dando la paz a usted en medio de las circunstancias. Y eso es algo maravilloso. Pero por otro lado, la Biblia dice que Cristo es nuestra paz. Y quiero llevarlo a un pasaje y con esto terminamos. Solo pudimos hablar de 2 cosas. Yo quería ir un poquito más allá, pero todavía nos falta hablar sobre Jehová mi pastor o Jehová Roy y ser Miquino. Tantas cosas que podemos hablar, pero nos quedamos con esto. Vamos a un pasaje más, Romanos capítulo 5 verso 1. Con esto termino, por favor. 5:1. ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Por qué es que Jehová Shalom se cumple en Cristo? ¿Por qué es que Jesús es nuestra paz? Oigan, Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué, mis hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Cabalmente Aura Marina decía que paz es también estar tranquilos con todos. Fíjense que una de las condiciones de nosotros sin Cristo es que somos enemigos de Dios. ¿Qué quiere decir enemigo, Lolo? Sí, el mal nos ataca. El mal nos ataca. Enemigo, ¿qué es enemigo para vos? No respetar a Dios, no cumplir su mandamiento. Armando, ¿qué es un enemigo? Un enemigo. Un enemigo es que cuando hagamos, estás así en una situación pues así, estás platicando y de repente llega uno y te ataca. Es como, se vuelve como un enemigo. Benjamín, ¿qué es un enemigo? Un mal amigo. Un mal amigo. Claro, una enemistad puede nacer porque no nos pusimos de acuerdo con alguien o algo. Siempre se dan enemistades, que porque te pasaste en mi terreno 30 centímetros, ahorita ya no te hablo, y porque tu chucho me mordió en la calle y te volviste mi enemigo. ¿Ya? Bueno, tenemos muchas formas para ser enemigos.
Pero a eso se está refiriendo acá, no es a eso. Cuando la Biblia nos refiere que nosotros somos enemigos de Dios, es por nuestra naturaleza de pecado. ¿Sí? Ya lo hemos leído bastantes veces. Efesios 2:1, lo volvemos a leer, y con esto ya dije que íbamos a terminar, pero como no se les quede, lo vamos a repetir. No importa, ya vamos a cenar. Efesios 2. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce el poder en los que viven en desobediencia. Versículo 3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Ahí está. Enemigos de Dios. ¿Por qué es que nosotros necesitamos ser reconciliados? ¿Sí? Leamos Romanos 5:1 en adelante. Dice, y en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tener paz con Dios significa no ser enemigo de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si Cristo no hubiera muerto, amén. No es lirutzir de Dios, hermanos, que Roma lo ahmak, Roma itzer kanoch, Roma itzer te kapanoash o ni kabanala, lo enemigo de Dios, para ver, o Yobar kavach de Dios. Achke como hunch kavach de caer kiri Dios. Achke mo ni katwach ki uts de kiri Dios. Romarino ich dirutzir de Dios que hari Jesús di capaz hari shkamun pe ushlanen chikakahal rokai marini chareri Jesús hari mediador, hari ni Hasan Katzich, hari Anun Chaker, Chihumachik, Utz Kavech Takwah Kiri Dios. Pero Macheta Keri vino Mari Shuain Lija para cuenta, para que a Tokrihash Ken, a Tokrihash Yusuf, Rirukaslen. Lija Shuain Chaker Chiro, Shkoheus Lanen, Pikiri Dios. Ese es Jehová nuestra paz. Amén. Jesús es quien nos da paz interior y paz con los demás, pero sobre todo paz con nuestro Dios. 3 ámbitos, 3 aspectos. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, nosotros no podemos llegar a tener paz. No puedes ponerte en paz con tus hermanos, con tu familia, si no está Jesús en tu corazón. Pero sobre todo no puedes estar en paz con Dios, porque el único que te va a proveer paz con Dios es Jesucristo.